Hola amiguitos y amiguitas, vamos a iniciar esta sesión con unas frasecitas de práctica muy interesantes, frases simples de la vida diaria, pero que contienen mucho para analizar y aprender. Vamos a ir del español, como siempre, al inglés, la mejor forma de practicar inglés. La primera frase es: no tienes mucho tiempo para leer este documento. Vamos a traducir, pero recuerden que no se puede traducir literalmente la mayoría de veces. Vamos a analizar esto y aquí empezamos con el pronombre, como siempre, que en español no solemos decir, como siempre digo, que sería por aquí y sería tú no tienes. Empezamos con el pronombre entonces, que es tú, you, y después no tienes, después viene el negativo, que sería you don't, y después tener es have. Recuerden que siempre en el negativo va a ser have, aunque también exista esta palabra has cuando se trata de otros pronombres como he, she o it. En este caso, porque estamos usando este negativo, ya no vamos a usar has, sino have. Así sea she, por ejemplo, no you, sino she, entonces va a ser she. Esto sí va a cambiar, va a ser doesn't, y después va a ser have. Vamos a seguir. You don't have mucho tiempo, no tienes mucho tiempo, much time o too much time. Tal vez estamos aquí exagerando un poco, como demasiado tiempo, pero too much es demasiado, ¿no? Demasiado tiempo o mucho tiempo. Podríamos decir you don't have much time. Podemos decir much time o too much time. Y después, para leer este documento, y aquí viene un verbo que es en infinitivo porque termina en español en una R. En inglés los infinitivos empiezan con to y leer sería to read. En este caso, para leer va a ser to read. Pueden interpretarlo como que este to es para y leer es read, pero en realidad todo el verbo infinitivo que termina en R, por eso es infinitivo, es to read, siempre con to read. Y después este documento es más fácil, entonces va a ser esto: you don't have much time, o you don't have too much time to read this document. Este es solamente un ejemplo por ahí, no se confundan. Es un análisis simple, pero que pueden aplicarlo para otras frases. Vamos a ver otra que va a ser un poquito más difícil, pero también de la vida diaria, sacada de una conversación coloquial, que dice: ni siquiera entenderás lo que están diciendo. Y aquí hay algo muy interesante, o muchas cosas muy interesantes para analizar en esta frasecita pequeña que pueden aprovechar para aprender mucho inglés. Solamente en esta frase. Al comienzo siempre empieza la frase con un pronombre que no hay, o sea, estamos hablando de segunda persona. Tú ni siquiera entenderás. Entonces empezamos otra vez con you. No podemos empezar sin pronombre en inglés. Ahora, ni siquiera, este es el negativo, obviamente. ¿Cómo decimos ni siquiera? Eso suena muy complejo, aunque básico en español, pero complejo, digamos, escribirlo. Esta es la primera parte hasta aquí, hasta entenderás, ni siquiera entenderás. Y won't even really understand, esa sería la frase, la expresión. Won't es el futuro, porque estamos hablando que en futuro, entenderás futuro. No hay una palabra futuro de understand, solamente lo convierte este won't en negativo, porque si fuera la afirmación sería you will understand, entenderás. Pero como es negativo, es you won't understand. Este siquiera va a ser even, ese énfasis. Entonces, you won't even es tú ni siquiera understand. Y este really le da aún más énfasis de que no lo vas a entender absolutamente. O sea, en realidad no lo vas a entender ni siquiera. Es para apoyar a este won't even. You won't even really understand. Ni siquiera entenderás. Lo que sí es lo que están diciendo. Y lo que están diciendo es lo que. Lo que es
what. Recuerden que what no solamente es qué, sino lo que, porque qué sería en pregunta y con acento, pero este es lo que, what, lo que están diciendo. Y aquí otra vez no estamos escribiendo el pronombre porque no hace falta en español, pero estamos hablando de ellos, lo que ellos están diciendo. Entonces eso sí tenemos que ponerlo en inglés. Entonces ellos es they. Entonces es así como se forma esta fascinante frasecita. Ahora sí viene el verbo están. El verbo to be con they le corresponde el verbo to be are. Podemos hacer la contracción de they are con there. They are, pero con contracción there. Bueno, diciendo. Y eso es todo. You won't even really understand what they're saying. You won't even really understand what they're saying. Esta es la interpretación o traducción correcta con esta gramática muy bonita que tienen que memorizarla. En esta simple frase, como ven, hay un montón de cosas que aprender y si practican así analizando por partes, por ejemplo, es una parte hasta acá y después la otra parte es hasta acá, se vuelve más interesante, más divertido. Vamos con otra frasecita así. Les quiero recordar que tenemos nuestro curso Entrenamiento Moderno de Inglés en nuestro website ingles99.com y además tenemos muchos productos ahí en este website como ebooks, handbooks y otras herramientas como flashcards, muchas herramientas y muchas cosas más por venir. Este no es un curso típico de inglés con típicos niveles, con ejemplos y diálogos aburridos. Esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender, hablar y pensar en inglés. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras, sin restricciones de niveles. Y además de todo esto, accederás a material extra como ebooks, PDFs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés, además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés. Canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song. Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido. It's super early and already hot and sunny, so I'm going to go for a run. Entrenamiento moderno de inglés es único y especial. Otra frase así loca de una conversación aleatoria resulta que se ve incluso mejor de lo que pensaba. Así una frase muy de conversación, una frase otra vez corta, de nivel, puede ser intermedio esto, pero de uso diario, muy coloquial, muy simple, que se puede escuchar todo el tiempo y donde podemos aprender mucho. Con una frase así se puede aprender mucho inglés, más que muchas clases formales en academias. Resulta. Solamente resulta, hasta acá es la primera parte. Resulta, ¿qué cosa resulta? ¿De qué estamos hablando? No sabemos de qué, pero algo que se ve mejor. Entonces es algo, tenemos que empezar con un pronombre otra vez como siempre, pero en este caso no es un pronombre de una persona porque es algo que se ve y es it. It resulta. Entonces tenemos que escribir ahora esto. Resultar es un phrasal verb, un verbo compuesto y es turn out. Turn out sería el phrasal verb. Vamos a escribirlo primero así, pero como está usando este pronombre va a tener una S al final. Turns out. Si fuera he, she o it va a ser siempre con la S en el verbo. Y este phrasal verb significa resultar algo. It turns out. Y después que se ve. Podemos traducir este que. No es tan necesario, pero vamos a hacerlo. That. ¿Qué es that? That, literalmente. Y después se ve. Ahora sí hablamos de la cosa que se ve. Se ve, y otra vez, como en el caso anterior, tenemos que repetir el pronombre que aquí no hemos puesto en este lado porque no se usa en español, que esto se ve o que eso se ve o lo que sea, y eso, esto o lo que sea es it. Se ve, looks, porque es it, lleva una S. It looks es se ve. Y después incluso, vamos a ver esto, incluso mejor. Incluso es en este caso
Otra vez usamos even como la frase anterior, pero este es otro significado. O casi lo mismo, el otro era siquiera, ni siquiera. Even y después mejor, better. Even better, eso es incluso mejor. Y después de lo que pensaba. Y aquí estamos hablando en primera persona, o sea, de lo que yo pensaba. Otra vez no ponemos aquí, pero podríamos poner aquí yo pensaba. Entonces nos vamos a traducir en este caso estas palabritas de lo que vamos a escribir than y después el pronombre yo, then I, pensaba, thought. It turns out that it looks even better than I thought. Ponemos than porque estamos hablando de una comparación, de una cosa que se ve mejor de lo que yo pensaba, y para eso se usa than. O simplemente este than va a ser este que es más exacto. Este que es como comparación. Por ejemplo, más grande que esto. Bigger than this. Y así, este que va a ser than. Entonces más o menos se omite esto. It turns out, resulta, that it looks, que se ve, incluso mejor, even better, than, de lo que o que I thought, yo pensaba. Mucho que aprender ahí, una frase muy jugosa para exprimirle mucho, que tiene de todo. Esas son las frases que necesitan para practicar. Tienen que pedir más de esas frases, tienen que decir más de esto, por favor, dame esa frase jugosa, la necesito, quiero esa frase, como me encanta. Bueno, mejor lo dejamos así porque nos estamos... Dame esa frase jugosa para mí más. Bueno, seguimos con la siguiente y la última. Eso es algo que a ellos no les gusta. Otra frase así jugosa. Eso es that. Literalmente es algo. Vamos a escribir ahora es una cosa. Podríamos decir that is something. Más exacto, pero esta es otra forma que quiero escribirla porque es más variado. That is one thing, eso es una cosa literalmente, pero es una expresión. That is one thing, eso es algo, eso es una cosa que a ellos, podemos escribir este que como la vez anterior, that, o podemos omitirlo también si queremos. A ellos, no existe este a en inglés, a ellos, sino simplemente they. No les gusta. El negativo de ellos va a ser they don't. Y gustar es like, sin ninguna S al final porque es they, y they no lleva ninguna S al final del verbo. They don't like, no les gusta. Podríamos decir that is one thing that they don't like, o that is one thing they don't like, simplemente sin este. En ese caso se omite o no. No se olviden de dejar un like si esto les gustó, de suscribirse y de comentar. Y no se olviden de visitar nuestro website inglés99.com, que tenemos muchas novedades ahí. Estamos lanzando nuevas cosas que no pueden perderse y nos vemos después.